Muy buen día. Seguimos entonces hoy, con la ayuda de Dios, con el tema de piedras en el camino. Y vamos a leer un texto que se encuentra en Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco su juventud, pero a un joven sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe y en limpieza. Aunque en la marcha de la vida hay que luchar con tantas cosas y el objetivo es que cada uno de nosotros pues salgamos victoriosos. Nos animan siempre los mejores deseos y hacer una vida recta, ¿no? En sentido ascendente. Pero recuerde que en el transcurrir de la vida hay muchos peligros, hay muchas piedras que nos acechan, piedras que tratarán de obstaculizar aquí o allá nuestra marcha. Algunas tendrán filos que herirán incluso nuestra marcha, nuestra vida. Otras serán tan enormes que a veces nos parece como imposible pasar por encima de ellas o rodearlas. Y habrán otras sombras, habrán otras piedras en el camino que nos ofrecen ayuda, que parece como una invitación grata a colaborar, pero, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque nos podrían limitar y podrían ser a veces trampas. Y ahí la importancia de nosotros colocar nuestra vida y la de nuestros hijos en las manos de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo. Porque nosotros los humanos podemos ver la apariencia, pero Dios conoce entonces el corazón de quien quiere obstaculizar nuestro paso o quiere colocar su pie para hacernos caer. En este caso vamos a hablar hoy de la juventud. Aunque no lo parezca, la propia juventud es a veces osada. A veces no miramos las cosas desde la perspectiva sana, desde la perspectiva que debe ser, sino a veces desde los vigores, los arrebatos, digámoslo así, de nuestra juventud. Y a veces nos podemos sorprender porque la juventud. Aquí el apóstol aconseja a Timoteo, un joven que fue educado en los caminos de Dios y hasta ahí llevaba 3 generaciones, que era la bisabuela, la abuelita y la mamá. Sin embargo, el apóstol comprendió que la juventud podría convertirse en un obstáculo para la obra de aquel joven, porque él trabajaba en los caminos de Dios. Por eso le advirtió con mucha claridad que no permitiera que sus pocos años, o sea, su misma juventud, se convirtiera para él en un obstáculo. Porque al fin y al cabo la madurez y la capacidad de entender muchas cosas se van adquiriendo, primero siendo dirigido por Dios y segundo lo da la edad, ¿no? Ayuda mucho la experiencia que vamos adquiriendo.
Eh, aunque se encuentra en la vida personas que llevan muchos años y no han podido madurar. No son jóvenes echados para adelante, bien intencionados y con un fundamento sólido, ¿no? Mm, Sino que a veces cometemos muchas tonterías en la juventud. Eh, y entonces el Señor nos aconseja aquí que la juventud entonces no sea un obstáculo, que la lucha que se haga entonces no se haga sin la ayuda del cielo, porque volvemos a decirlo, uno joven es rebelde, llevado de su parecer, cree que uno siempre tiene razón, y lo más tremendo, y lo decimos con todo el respeto que pensamos los jóvenes, es que queremos ser libres, que nos tienen atados porque no nos dejan volar a sitios donde no nos conviene, nos aconsejan sobre amistades que pueden dañar nuestro paso, obstaculizar nuestro buen camino. Vamos a ver el ejemplo de un joven que ascendió al trono a la edad de 20 años y al cumplir 33 años había conquistado todo el mundo. Las técnicas, las tácticas de batalla estamos hablando aquí de Alejandro Magno, eran inigualables. Llegó a tener en unos minutos el mundo entero en sus manos, pero tenía algo que es muy imprescindible colocar en las manos de Dios, y es nuestra vida. Él era muy joven y alcanzó el triunfo, pero también murió muy joven porque se excedió tomando en una noche de borrachera, exageró en su organismo el licor y murió. Entonces mire la importancia de ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, porque podemos entonces cometer ya los extremos. Él dominó el mundo, pero nunca pudo dominarse a sí mismo. El exceso de alcohol acabó con una vida de un guerrero que pudo aún más seguir sirviendo a la humanidad, pero que tuvo en poco entonces su juventud y osadamente, digámoslo así, con todo el respeto, entonces abusó, digamos así, del alcohol y, y muere. Hay un texto en Jeremías 3:4 que dice: al menos desde ahora, oh Señor, clamarás a mi Padre mío, guiador de mi juventud. Ese debe ser entonces el llamado para que cada joven exclame. La juventud bien utilizada, la juventud en las manos de Dios, es una juventud que sirve a la sociedad, al ambiente. Hay jóvenes muy emprendedores, jóvenes que dedican su vida a servir, pero cuando esa juventud entonces está siendo bien encaminada en las manos de Dios. Con estas palabras, guiador de mi juventud, se ha dicho todo, ¿no?
Si hacemos de nuestro Padre Celestial el guiador en la juventud, nada tenemos que temer, porque contarás siempre con la bendición del cielo y con la gracia entonces del Todopoderoso. Hay otros ejemplos de jóvenes que también salieron adelante. Jóvenes, por ejemplo, Julio César, a un joven, conquistó 800 ciudades y 300 países. Se convirtió luego en un notable orador y en uno de los mayores hombres de Estado que el mundo haya conocido. Carlomagno, al cumplir los 30 años ya gobernaba a Francia, Alemania. El general Lafayette, a los 20 años, ya gobernaba todas las fuerzas de Francia. Galileo, ese gran inventor, tenía solo 18 años cuando descubrió el principio del péndulo, de los relojes de péndulo, al observar el movimiento de una lámpara cuando estaba en la catedral de Pisa. Gladstone era miembro del Parlamento inglés antes de cumplir los 22 años. Lógico que nuestra obra, la obra de nuestros hijos y de tantos jóvenes emprendedores, no llegará pues a ser de ese estatus, pero en el círculo de cada uno y con la ayuda de Dios podemos también hacer que nuestros hijos, la obra sea la suya y que cumpla todos estos estándares, todos estos valores, apropiándose entonces del vigor de la juventud, pero una juventud bien dirigida. Déjate guiar por la experiencia de los adultos. Aplica bien la fuerza de tu vigor, del buen sentido, del entusiasmo, de la decisión, del espíritu de sacrificio y de la nobleza que rige el joven, ¿no? Y sobre todo que ese emprendimiento, esa fuerza, como dice la palabra del Señor, del caballo joven. Entonces llegue a imitar el inmaculado y puro principio de vida que tuvo siempre nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: os he escrito vosotros mancebos porque sois fuertes. Mancebo quiere decir joven. Y la palabra de Dios que mora en vosotros os ayudará para vencer. Haz de tu juventud una fortaleza, ofréndala a Dios con toda humildad, y tus pocos años, en vez de serte un obstáculo, te serán una verdadera bendición. El ejemplo máximo es el de el Señor de los cielos, el Señor Jesucristo. Dice que el niño crecía en sabiduría y en verdad para con Dios y para con los hombres. Su principal objetivo desde niño fue siempre hacer la voluntad de Dios. Fue un niño muy sumiso, muy amoroso, tanto así que cuando van a la fiesta de Pascua se queda un poquito atrás y sus padres no se dan cuenta, y al tercer día lo encuentran hablando con denuedo, con propiedad de la palabra de Dios entre los doctores de la ley. Entonces, una juventud con una mente inteligente, con un vigor, como siempre lo tiene el joven, entonces en las manos de Dios es el éxito seguro. Como padres hay que pedir mucho también la dirección y la sabiduría del cielo en estos tiempos donde nuestros hijos
tienen tantos obstáculos, tantas piedras en el camino y tantos peligros. Ore siempre que sus hijos salgan, manténgalo en las manos de Dios y sobre todo compártales la verdad de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él, en ese camino, hallarán protección. Dios bendiga su palabra.